Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema muy interesante. La pregunta clave es: ¿será que hay una iglesia verdadera? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Será que hay distintas iglesias que sirven a Dios o solamente hay una? Bueno, antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, te invito a que oremos juntos. Padre Santo, hoy estamos tocando un tema muy importante: poder identificar a la iglesia a la cual nosotros debemos unirnos como cristianos. Te pedimos que ilumines nuestra mente y nos ayudes a comprender y poder poner en práctica lo que aprendemos en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a arrancar con la pregunta número 1, que tiene que ver con quién fue el fundador de la iglesia verdadera. Y para eso vamos a buscar en Mateo capítulo 16, del verso 16 al 18. Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que Jesús le dice, a Pedro: tú eres una piedrita y yo soy la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que quien fundó la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, fue Jesús mismo. Él fue el fundador de la iglesia verdadera. Así que esa sería la respuesta, ¿no? Ahora vamos a ir a ver quién es el fundamento de la iglesia. Y para eso vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, aquí vemos que la clave fundamental, la pieza fundamental de la iglesia es Jesús mismo, ¿no? Es decir, el fundamento sobre el cual se construye la iglesia es Jesús mismo. Así que pone esa respuesta. Jesús mismo es el fundamento de la iglesia. Ahora iremos a ver cómo es la organización de la iglesia cristiana. La pregunta número 3, vamos a ver quiénes son los dirigentes de la iglesia. Mismo en Efesios vamos a buscar en el capítulo 4, el verso 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que quienes son los dirigentes de la iglesia son los apóstoles, los profetas, los pastores y los maestros. Ellos deben ser los líderes de la iglesia, ¿verdad? Así que ponemos ahí la respuesta de quiénes son los dirigentes de nuestra iglesia. Ahora vamos a ir a la pregunta número 4, que tiene que ver con la misión que tiene la iglesia verdadera. ¿Cuál es la triple misión que la iglesia verdadera debe desarrollar? Y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos que Jesús nos deja la enseñanza de cuál es la triple misión que nosotros debemos desarrollar. Jesús predicaba, Jesús enseñaba y Jesús sanaba. Por lo tanto, la iglesia verdadera debe tener estas tres características. Debe predicar, debe enseñar y debe también sanar. Ahora yo pregunto, sacando de lado lo que es la iglesia, la predicación, ¿a través de qué instituciones nosotros aprendemos y somos enseñados? Seguramente estarás pensando en los colegios, en los institutos, en las universidades. Bueno, esa es una de las formas donde nosotros debemos enseñar, a través de instituciones educativas. ¿Y a través de qué medio nosotros como cristianos podemos sanar? Y muy bien, me imagino que estarás pensando en hospitales, clínicas, sanatorios. Esos son los lugares donde nosotros vamos para poder ser sanos. Por lo tanto, la iglesia debe predicar a través de las iglesias, debe enseñar a través de instituciones educativas y debe sanar a través de la salud, ¿no? Por eso debemos capacitarnos para servir al mundo a través de esta triple misión. Y la iglesia verdadera debe cumplir esa triple misión como lo menciona el texto bíblico.
Ahora vamos a ir a otra pregunta que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia verdadera? Y eso lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, donde allí nace la iglesia en el siglo I. Para eso vamos a buscar el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vemos quizá una dificultad que enfrentó la iglesia. Es que las mujeres estaban siendo desatendidas porque la iglesia crecía rápidamente. Entonces los discípulos convocan una reunión y proponen de qué manera solucionar eso, porque ellos no querían descuidar la predicación. Por lo tanto, propusieron que se elija a otras personas para que se encarguen en las necesidades físicas de las viudas. Entonces, en ese momento, un conjunto de hermanos decidieron cómo solucionar el problema. Por lo tanto, ese conjunto de hermanos no eran todos los creyentes que estaban en aquel lugar, sino que un grupo representaba a toda la hermandad y de esa manera se eligió el nuevo liderazgo para la iglesia. Por lo tanto, el gobierno que tiene como característica la iglesia verdadera no es un gobierno de democracia, sino un gobierno de representatividad. Es decir, un grupo de creyentes representa al total de todos los creyentes. Por lo tanto, el gobierno de la iglesia no es autoritario, no es que hay un líder que gobierne a la iglesia, sino que un grupo de líderes, un grupo de hermanos, un grupo de creyentes gobierna a toda la hermandad y representa la opinión de todos. Nosotros, en la mayoría de los países que vivimos en democracia, la totalidad de las personas votan y eligen quién va a gobernar. Mientras que en la iglesia cristiana no es de esa manera, sino que hay un grupo de creyentes que representa a todos los creyentes en su totalidad. Así que podemos poner en la respuesta: la forma de gobierno de la iglesia verdadera es de forma representativa. Así es como fue en capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, ya tenemos entonces quiénes son los dirigentes de la iglesia. Tenemos también cuál es la triple misión que la iglesia verdadera debe llevar a cabo, y tenemos también cuál es la forma de gobierno de la iglesia. Ahora vamos a ir a ver algunas características más que tiene la iglesia verdadera, y para eso vamos a ir a la pregunta número 6, que tiene que ver con qué ejemplo debe seguir la iglesia. Y esto lo vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí está más que claro, ¿no?, que el ejemplo que debemos seguir nosotros los cristianos es el ejemplo de Jesús. Y este versículo, el versículo 15 de San Juan 13, está en el contexto de ser una iglesia servicial. Jesús, en este texto, había lavado los pies a los discípulos y le había dicho que Él estaba dando ejemplo para que ellos sigan lo que Él estaba haciendo. Tener una actitud de servicio para con su prójimo. Y esa es la actitud y el ejemplo que debemos seguir de Jesús también. Ahora vamos a otra característica más de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la norma de conducta que debe tener esta iglesia? Lo vamos a encontrar esto en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, ¿cuál es la norma de conducta que tiene la iglesia verdadera? ¿Bajo qué parámetros ella se mueve y se comporta en este mundo? Muy bien, acá dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Nosotros sabemos que en profecía, quizá más adelante lo vamos a ver esto en otro estudio, en profecía mujer significa iglesia y la descendencia de ella somos nosotros los cristianos. Y el diablo se llenó de ira contra nosotros los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿bajo qué norma se conduce la iglesia? Bajo los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Esas son las normas de conducta como una iglesia debe conducirse, los mandamientos, ¿verdad? Así que esa sería la respuesta. Ahora es mucho más fácil identificar la iglesia verdadera, porque dice que la norma de conducta de la iglesia verdadera son los 10 mandamientos. Por lo tanto, nosotros debemos ver el estudio bíblico que vimos anteriormente de los 10 mandamientos y evaluar cada iglesia que se pone delante de nosotros y ver si guarda la totalidad de los 10 mandamientos. La iglesia verdadera debe guardar los 10 mandamientos y además tener el testimonio de Jesús, que ya veremos cuál es. Vamos a ir a la siguiente pregunta sobre cuál es el don que poseerá la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 y 19:10 es la respuesta. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos que en el capítulo 12, verso 17 nos dice que la iglesia verdadera guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Bueno, Apocalipsis 19, versículo 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el don profético en la iglesia verdadera. Por lo tanto, el don que va a manifestar la iglesia verdadera en el tiempo del fin es el don profético. Así que pon allí sencillito, una de las características de la iglesia verdadera es el don profético. Muy bien. Ahora vamos a ir a esta imagen para poder ver algunas características más que tiene la iglesia verdadera. Una de las características claves que tiene la iglesia verdadera es que cree en la Biblia como la palabra de Dios. Para la iglesia verdadera la palabra de Dios lo es todo, porque ella es nuestra guía para guiarnos nuestro camino. Otra de las características que tiene la iglesia verdadera es la salvación por la gracia. Somos salvos por la gracia por medio de Jesús. No somos salvos por obras, sino por lo que Jesús hace por nosotros. Estos son los pilares de las características de la iglesia. Otra característica de la iglesia verdadera es que cree en la segunda venida de Jesús, como lo estudiamos en otros estudios. Jesús viene pronto a rescatarnos y esa es una creencia clave para la iglesia verdadera. Otra creencia que tiene la iglesia verdadera es la ley moral de Dios, que es tan importante para el cristiano. Como acabamos de ver, una de las características que tiene también es el don profético. La iglesia verdadera respeta el cuarto mandamiento de Dios, que es el sábado, de reposar el séptimo día. La iglesia verdadera también debe ser un movimiento mundial, porque el cometido y la misión que tiene es de escala mundial. Y otro principio muy importante que tiene la iglesia verdadera como característica esencial son los principios de salud, considerando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos cuidarlo en gran medida, ¿verdad? Así que bueno, ahora vamos a hacer un resumen, ¿no? Apocalipsis 18:4 llama a los hijos de Dios a salir de distintas iglesias. Y miremos esta imagen. Hay iglesias que tienen verdad pero que están mezcladas con mentira. Esas no son las iglesias verdaderas. Dios llama a esa gente que tiene poco de verdad pero tiene mentira también. A esas instituciones Dios llama a su pueblo que salga de ellas. También hay personas que solo aceptan partes de la Biblia como la palabra de Dios y no en su totalidad. De esa clase de iglesia Dios llama a sus hijos que salgan, porque nosotros debemos unirnos a la iglesia que cree que la Biblia toda es la palabra de Dios. Después hay otras iglesias que no creen en Jesús. De esa iglesia nosotros también debemos salir y unirnos a la iglesia verdadera.
Después hay otras iglesias que no obedecen plenamente la ley de Dios. Obedecen a algunos mandamientos mientras que otros los dejan afuera. Por lo tanto, Dios llama a sus hijos que salgan de esas iglesias que no guardan los mandamientos de Dios. Y por último, hay personas que no tienen religión, que no simpatizan con ninguna religión ni con una iglesia. Dios también está llamando a su pueblo que está en esa en esa categoría, que salga de ese lugar y se una a su pueblo remanente. Y quiero que leamos juntos un versículo que está precioso, que es San Juan capítulo 10 versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué lindo es saber que Dios tiene ovejas en distintos rediles, pero que Él está llamando a sus ovejas que vengan a su rebaño, para que solamente haya un redil. La idea es que a través de este estudio bíblico puedas identificar cuáles son las características claves de la iglesia verdadera. En la Biblia está más que claro, no hay multitud de iglesias. En la Biblia está la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Por lo tanto, Dios te está animando a vos que te unas a esa iglesia verdadera. Yo no te voy a decir cuál es la iglesia verdadera, pero te doy las características para que la puedas encontrar. Te invito a que empieces a buscar y que pronto puedas unirte a ese pueblo característico que cumple una triple misión, a ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios, a ese pueblo que respeta el cuarto mandamiento, el sábado, y a ese pueblo que anhela predicar el evangelio a todo el mundo. Dios te está llamando a que salgas de Babilonia y que te unas a su pueblo. Por eso en este momento me gustaría orar por vos, para que Dios ilumine tu vida y te pueda traer a su redil. Gracias Dios por este estudio bíblico, realmente fue iluminador para nuestra mente, poder comprender cuáles son las características de la iglesia verdadera. Señor, ayúdanos a identificar cuál es la iglesia, ayúdanos a unirnos a ella y ayúdanos a que seamos sensibles a tus consejos, sabiendo que tu iglesia tiene características específicas y que si nos estamos congregando en una iglesia que no tiene estas características, tú estás pidiendo a que salgamos de ella. Señor, nos ponemos en tus manos y te agradecemos que tu palabra es súper clara al respecto. Guía nuestra vida y ayúdanos a unirnos a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, que puedas estudiar este estudio bíblico en profundidad. En la descripción, como siempre, te voy a dejar más información y te pido que comentes para que este video pueda salirle a más personas y puedan identificar cuáles son las características de la iglesia verdadera. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.